Hola, bienvenido a Lente Abstracto, el lugar donde le daremos un nuevo enfoque a la experiencia, a la crítica y sobre todo a algún comentario sobre el séptimo arte. Prepara tus palomitas y enfoquemos. Bueno, pues miren, vengo decepcionado, vengo muy decepcionado, a lo mejor ya saben aquí en el título de qué va la crítica, pero vamos a hablar de Weapons o La Hora de la Desaparición. Bueno, miren, ha habido mucha especulación, ¿no? Sobre todo con esta película, ¿no? Viendo la crítica por ahí en Rotten Tomatoes, donde era una película excelente, redes sociales nos manejaba como de, una película de terror. Los trailers eran muy prometedores, ¿verdad? Pero hoy, o por lo menos yo, y por lo menos gente muy cercana a mí, salieron decepcionados. Salieron decepcionados de esta película y más si somos fanáticos, ¿no? Como yo, de este cine de terror. Bueno, pues miren, vamos a empezar desde lo que nos muestran, ¿no? A lo mejor este tipo de trailers. Creo que los trailers, miren, esto sí lo voy a agradecer mucho porque se trabajaron bien. No te mostraron toda la historia durante los trailers porque híjole, eso también a veces está muy peleado, ¿no? De repente porque hemos visto trailers que dices, ya me contaste la película, ¿no? Aquí no, aquí creo que se guardaron muchas cosas justamente para mostrarnos en la película, pero pues vaya, tampoco fue como que se perdieran gran cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, este tráiler, o vaya, la historia que nos mostraban antes de ver la película, este nombre latinoamericano que le ponemos, no tiene nada que ver, ¿no? La hora de la desaparición, justamente con este nombre, que pues al final del día tiene que ver con la traducción, pero no me voy a meter en esos temas. Trataba de que pues varios niños o alumnos de una escuela desaparecen en la madrugada, no saben dónde están, desaparecen justamente en, digamos, la hora de, bueno, digamos, pues vaya, ¿no? La clase de una maestra como tal, nada más había un niño dentro de la clase, entonces estaba todo muy raro, ¿no? De repente en los trailers salían ciertas, pues, escenas que decías, mira, se ve buena, con este personaje que es Josh Brolin, de repente decías, no, sí, es un personaje que va a tener un rol muy, muy, importante y significativo, pero bueno, eso es lo que nos mostraban los trailers, ¿verdad? Y bueno, aquí ya se viene un poquito de la historia. Primero necesitamos obviamente este contexto para después empezar ya una crítica, ¿no? En donde digamos qué tan buena, qué tan mala la recomendamos. Pero miren, trata justamente de eso, ¿no? Donde varios niños desaparecen, te lo van narrando, ¿no? Porque te lo cuentan desde diferentes perspectivas, ¿no? Te lo cuentan desde la maestra, ¿no? Te lo cuentan desde un papá que pues también pierde a un hijo, te lo cuentan desde un policía, te lo cuentan desde un drogadicto y te lo cuentan desde el niño principal, ¿verdad? Pero es algo que, digamos, fueron tantas historias, fueron tantos personajes, que para mí, en mi punto de vista, ni siquiera se enfocaron en el tema principal, que era la desaparición de los niños, ¿no? Miren, se los voy a decir así muy claramente. El concepto para mí era bueno. El concepto hasta de la historia dije, híjole, ¿no? O sea, suena muy absurdo lo que les voy a decir, pero hasta a nivel Latinoamérica dije, esto pasa todos los días, ¿no? Esto pasa todos los días en donde nos encontremos, desapariciones, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, de repente aquí en una historia de terror dice, ¿será terror? ¿Será provocado por una persona? ¿Será paranormal el asunto? Entonces, de repente el concepto era muy bueno. De verdad creo que tenían, pues vaya, ciertos pilares para desarrollar una verdadera historia de terror, ¿no? Porque el terror es eso, miren, hubo varias escenas que la verdad, o sea, se los voy a cumplir, ¿no? Donde
yo a lo mejor 4 veces sí salté de repente en la pantalla, que dije, ok, va por cierto camino, este tipo de escenas, ¿no? De sorpresa, eran buenos, de verdad que eran muy buenos, pero no tenían concepto, no tenían un seguimiento de por qué, por ejemplo, aparecían dentro de esta película diferentes sueños, ¿no? Dentro, sobre todo de la maestra y del papá. Sueñan con estas escenas, ¿no? Donde a lo mejor ven, en este caso, la maestra ve al único niño, ¿no? O ve a todos los niños dentro del salón. El papá sueña, ¿no? Con esta escena de por qué su hijo se fue, ¿no? Y de repente hay escenas por ahí que son muy buenas, de verdad. Pero vaya, fueron eso, nada más, ¿no? Nada más fueron escenas como para nada más brindarte un brinquito, un susto y nada más, ¿no? O sea, no tenían un concepto bien realizado. Yo sentí la película como un Frankenstein de Longless, de, digamos, el teléfono negro, ¿no? Entonces de repente dije, es demasiado, demasiados temas y no se llegó a un punto crítico o final. Entonces, pues vaya, la película va recorriendo durante este tipo de personajes. A mí se me hizo algo hasta, no sé si llamarlo, fue demasiado el que metieran tantas historias de los personajes, porque todo, pues tenían que llegar a un punto medio, ¿no? Todos estos personajes sabemos que tenían que llegar a un punto de la historia donde todo se tenía que cruzar, ¿no? Pero de repente, y yo se los digo, empezó muy bien, empezó directamente yéndose al grano, ¿no? Era una narradora, si no me equivoco, un niño o niña que te contaba, mira, desaparecieron los niños, aquello, y luego pasó esto, y esto pasó un día después de la desaparición, y hubo una trifulca entre los papás, y empezó bien. Digamos, si nosotros la seccionamos en tres partes, en inicio, desarrollo y final, el inicio fue bueno, el desarrollo fue pesadísimo, fue aburrido. De verdad que llegó un punto en que dije, bueno, ¿a qué horas van a meter estas escenas de terror? ¿A qué horas va a aparecer o se va a, no sé, a salir un tema que dices, está fuera de lo común? Hablan de brujería, ¿no? Pero no te explican de qué es la brujería, por qué hacen la brujería, o sea, simplemente te ponen, lo hacen y ya, ¿no? De repente había, o sea, en un principio hasta la forma de correr de los niños me parecía, no sé, atractiva. Pero ya después de la mitad de la película, fue como de, estoy viendo a diferentes Narutos, de verdad, Narutos, corriendo, ¿no? Corriendo, Narutos. Yo creo que si ponemos una escena aquí de anime, de Naruto corriendo, porque sabemos cómo corre Naruto, dices, esos niños les gusta el anime, ¿no? Esos niños son, miren, hasta la perra crítica se está apareciendo aquí, ¿no? Entonces, de repente digo, híjole, no fue terror, no fue terror. Y lo digo así porque los trailers y la película te lo ponían ahí, ¿no? La película más terrorífica del mundo. Ha vuelto el cine de terror. Y dices, no vino nada. O sea, de verdad, no hicieron nada nuevo. Estoy enojado, ¿no? O sea, de la buena forma, porque la verdad es que esperaba mucho esta película, ¿no? Les digo, los trailers, la verdad es que de alguna forma me ilusionaron, ¿no? Ahora sí que me ilusionaron y me dejaron ahí, ¿no? Sorprendido de la mala manera, porque de verdad hasta hice lo imposible de decir, voy a ir hasta las 10 de la noche, porque obviamente yo trabajo, ¿verdad? Y dije, voy a ir porque la necesito ver, porque tengo esta sensación de que va a ser buena, ¿no? Pero no, lamentablemente fue muy mala y digamos, les digo, no sé por qué metieron a estos personajes. Si todo se enfocaba en los niños, ¿por qué meter a un policía que tenía, perdónenme la palabra, pero tenía pedos con su pareja? Tenía una amante que era la maestra, ¿no? Esto ya es un spoiler. Y dices, ¿qué tiene que ver con la historia de la desaparición? Es un policía X, ni siquiera era un detective, ni siquiera era un personaje principal de, miren, él a lo mejor fue, ¿no? A encontrar ciertas cosas. Un drogadicto. O sea,
De todas las casas, porque hay una escena donde él entra a la casa principal y pues vaya, de todas las casas que aparecieron, va a robar a la donde estaban los niños, ¿no? Dices, bueno, es razonable, ¿no? Pero el que tiene que ver con la historia, nada, prácticamente nada. ¿Para qué? Para que los mataran en un segundo, ¿no? Dices, me dieron tanto contexto de para nada, ¿no? Entonces, para mí, los principales eran los niños, a lo mejor el niño principal que se llamaba Alex, qué bonito nombre tiene, ¿verdad? La maestra y posiblemente hasta el director, ¿no? El director de la escuela que manejaban aquí. Pero los metieron en diferentes contextos. Nunca sentí como que la historia se entrelazara, ¿no? Me dio hueva, la verdad. Les digo, ya llegó un punto en el cine en que dije, ¿y a qué hora empieza lo chido? ¿No? ¿A qué hora se empieza lo de terror? ¿A qué hora se empieza el suspenso? Y no, era un drogadicto, prácticamente. Un policía, ¿no? Que pues, al final del día dices, no tenía nada que ver con la historia. Entonces, o sea, al final, les digo, el final me desagradó tanto que en lugar de darme miedo, me empecé a reír. De verdad que ver a una viejita corriendo no es que sea gracioso, ¿verdad? Pero al final del día, pues digamos, los niños la perseguían, pues, se la tragaron de cierta manera, pero ¿por qué? Y salían cosas que a lo mejor te ponían a pensar, salía un arbolito por ahí donde se hacía la brujería, y no sé, a mí me llegó hasta en este, digamos, hasta historia, dije, a lo mejor el arbolito es como en la película de Hereditary, ¿no? Todos tienen pues una línea que seguir, a lo mejor todo está relacionado, pero no, ni eso, o sea, te enseñaron la brujería por ahí, nada más era romper un palo y echarlo al agua, no era algo ni siquiera simbólico, ¿no? O sea, inclusive hasta hay una escena donde la bruja, en este caso, le dice al niño, tráeme un objeto personal. Y lo que al niño se le ocurre, ¿no? Iba bien. De verdad empezó a ver que un llavero de un niño, que un juguetillo por ahí, pero de repente al niño se le ocurre llevar como un nombre de cada uno de ellos, nada más, un nombre, un papelito con cartulina con el nombre de sus compañeros. Y dices, eso no tiene nada de personal, ni siquiera era, no sé, a lo mejor yo estoy yéndome muy, muy lejos con la brujería que te mostraban ahí, pero dices, bueno, tenía sentido que amarraran el cabello porque era algo más personal, pero una hojita ahí, dices, ahí cómo le hacían, ¿no? Si se supone que debían de tener un vínculo con esa brujería, un papel no tenía nada de vínculo, o sea, hasta absurdo se me hizo esa parte, ¿no? Un amarre hasta suena más lógico que esto, ¿no? Entonces, de repente, pues no sé, hasta agua de calzón si tú quieres, ¿no? Esa agua de calzón era de, ay, sí, te voy a hacer brujería, pero aquí no. De verdad que hasta el nombre de la película, Weapons, ¿no? Fue como de, ok, por ahí te dieron referencia, ¿no? En la película de, van como misiles, ¿no? Tú dices, un misil así parado, ¿de verdad? Mínimo, hazle una flechita, mínimo, haz un sonido, ¿no? De misil. Pero bueno, no, o sea, les digo, y me empecé a reír ya al final de la película porque dije, ¿qué es esto? De verdad había escenas que parecían pues sacadas de stand-up, ¿no? Que dices, oye, una viejita que tiene, o sea, que parece que, pues vaya, ¿no? Ya está a punto de morir, va a correr más rápido que unos niños nunca en su vida, ¿no? Y te digo, había escenas que dices, esto no es de terror, esto es como ¿en dónde está el fantasma, ¿no? Inclusive así la sentí, ¿no? Y el final es horrible, el final no te dice nada, ¿no? El final termina en que sí, el niño hizo la brujería y liberó a todos, pero los dejó en coma. O sea, dices, ok, entiendo, la brujería puede hacer eso, el terror, el suspense, pero rompe unas ramitas y se quedan en coma, todos, ¿no? Inclusive hasta sus papás. Y dices, ¿y luego qué más pasó ahí? ¿No? Y les digo, al final, vi una escena por ahí de Los Simpson que vi, que decía, no entiendo si es un final triste o un final feliz. Y ya ven que dice ahí, ¿no? Es un final y ya,
¿no? Entonces fue como de, y luego me vendieron tanto la película como que, ay, la mejor película de terror, de verdad me hace dudar si de verdad entiendo que muchos de los que hacemos este contenido, de repente, pues sí, les paguen, pero hay que ser muy sinceros, o sea, también es como les digo, hay que ser exigentes con lo que nos dan, ¿no? Porque al final del día, pues estamos pagando un boleto, estamos pagando pues un consumo, ¿no? Al final del día los que ganan dinero son ellos también. Entonces, a mí me da coraje porque dices, tantas historias originales, tanto material, y de verdad, yo tenía mucha esperanza con eso porque el material era importante, ¿no? Les decía, si hubieran hecho a lo mejor un enfoque de los niños desaparecieron y se fueron a un portal, créanme que hasta era más creíble, ¿no? O a lo mejor, no sé, imaginemos como en la noche del demonio, ¿no? Que de repente se salían de sus cuerpos y el cuerpo estaba en coma, pero su alma estaba viajando por ahí. Todavía se las creo, pero aquí no. Aquí yo nunca entendí quién era la bruja, de dónde venía. Se me hizo absurdo, inclusive, de, es que es la tía de la mamá del niño. La mamá ni la conocía y la mamá accede a decir, sí, te voy a cuidar. O sea, cosas muy absurdas que dices, no tienen nada que ver una persona que dice, denme un vaso de agua. Dices, bueno, todavía esa escena se me hizo hasta grotesca, me gustó, pero tampoco tuvo, pues vaya, ¿no? Un concepto original, ¿no? Sabemos que hay veces que hay que copiar y es normal, pero no, o sea, inclusive hasta me hizo recordar las escenas que salen al final con pues ya con los créditos, con estas películas de Poltergeist, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Les digo, fue un Frankenstein, no sé si de verdad tenían la intención de que fuera buen cine, de verdad si fue por dinero, no lo sé, pero les digo, a mí me da coraje porque como amante del cine de terror, de repente que me vendan cosas que no tienen sentido, o que mínimo, no sé, te vayas con un sabor, por ejemplo, ¿no? Hablemos de esta película de Viernes 13, que es un refrito a más no poder, pero dices, mínimo, ya me explicaron que ese vato, ¿no? Es un ente, ¿no? Que es maldad pura, ¿no? Terrifier. Mínimo sé que su alma se combinó con un demonio, es absurdísima la película, pero mínimo te vas contento porque dices, pues hubo mucha sangre, no hay nada que ver. Ahí me prometieron que no iba a haber como un concepto de, una historia, un demonio, una persona. No, o sea, a eso se dedica esa película, ¿no? A decirte, te voy a entretener durante 1 hora y media y es mi objetivo. Pero si lo hacen de esa forma creíble, si lo hacen de esa forma donde justamente te digan, esto no es para comprender, esto es para que nada más disfrutes el cine de terror, ¿no? Aquí no, aquí te meten historia muy seria y de repente te la quitan. De verdad que digo, bueno, no, fue muy mala la película, ¿no? A lo mejor va a haber personas que digan, no, sí, miren, suena feo, ¿no? Pero va a estar ese mamador de repente que va a decir, ¿no? No, sí, es que es una película donde tienes que analizar, la brujería no se maneja así. Es fantasía, vaya, ¿no? Si yo me pongo a estudiar un poquito más la brujería, dices, no, hay cosas que sí van de la mano, pero hay otras que no, ¿sale? Entonces, eh, si yo le pongo de 5 estrellas, yo le pondría dos, ¿no? O sea, la verdad, me atrevería a decir hasta 1 estrella porque no te da más que esas escenas. Si yo contadas podrían ser 4 escenas que dije de 5 segundos que de repente sí te daban terror, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, no gasten su dinero, no la vayan a ver. De verdad que yo sé que hubo mucho movimiento, mucho marketing para que esta película llegara a nosotros y dijeras, no, sí, hay que consumirla, porque ya la calificaron con 98%. No, o sea, yo creo que ya es como mentira, yo ya no creería, ¿no? En este tipo de críticas porque no sé qué califiquen, ¿no? Porque al final del día una película de terror es eso, ¿no? Que te brinde terror, que no necesariamente tienen que ser películas clásicas, ¿no? Acuérdense de eso, y muchas personas quedaron traumatizadas con el payaso de eso porque
eran escenas que dices, ¿de dónde salió, no? O sea, yo la veo hoy y digo, ¿cómo le hacía eso para abrir una coladera como si fueran los Muppets, como si fuera una caricatura? Pero era una generación pasada, ¿no? Y hoy que veo las nuevas de IT, digo, la adaptaron a nuestra actualidad. Y aquí no, aquí ni eso, ¿no? No adaptaron nada. Vaya, les digo, fue como un Frankenstein. Entonces, sí me voy muy desilusionado, me voy triste. Afortunadamente ya pasamos el mes de los superhéroes. Creo que se vienen estos meses de películas de terror que espero no me hagan lo mismo, ¿verdad? Viene lo que es el Conjuro, viene el Teléfono Negro 2, que ya después hablaremos de esas películas, pero vaya, ¿no? Espero que digas, bueno, mínimo disfruté las palomitas, ¿no? Aquí no ni disfruté eso, les digo, me dio risa. Yo fui a ver algo de terror, no fui a ver algo de comedia, entonces, vaya, no la vayan a ver, no la recomiendo. Y pues bueno, ¿no? Ya veremos qué dicen de esta película. Espero que no haya una secuela porque creo que pues vaya, no valdría ni la pena y no sé ni qué se les ocurriría esta vez, ¿no? Porque a lo mejor ahora la segunda parte va a ser de ¿y cómo salieron en coma y ahora están todos exorcizados? O sea, absurdo, ¿no? Y vuelvo a poner aquí la escena, son pequeños Narutos corriendo. Hasta ahí. ¿De veras? ¿No? Si les gusta Naruto lo van a disfrutar, de verdad. Pero bueno, entonces, pues ya nos estaremos viendo en otra película. Hoy sí sentí que gasté mi dinero a lo absurdo, por no decir otra palabra, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se me quiten estas ganas de dar una buena crítica, ¿no? Entonces, bueno, espero que puedan verla, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones y pues nos vemos en una próxima película, episodio y por favor ya no quiero decepcionarme con este tipo de escenas. Pues bueno, nos vemos en un próximo enfoque. Bye. Una absurda película, de verdad, qué asco me dio. Oh, necesito una dosis de buen terror. Pon la de Rec 2, vamos a verla.